¿Qué tal amigos de Play Action MX? Bienvenidos a su nuevo episodio de Play Action Prime, episodio 3 de la temporada. Dani, se nos está yendo rapidísimo estas primeras semanas y con todas las emociones a tope porque otra vez nueva semana de la NFL, juegazos que se definieron prácticamente hasta el último minuto. Ya hablaremos de eso, pero aquí lo primero es lo importante. Mi Dani, te saludo. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, amigo, un gusto estar otra vez por acá. 2 semanas que han sido muy buenas de muy buen fútbol americano y bueno, se están disfrutando mucho. Así es, mi Dani, la verdad es que han sido semanas interesantes. Creo que pocas sorpresas hasta el momento, cosas que a lo mejor ya anticipábamos un poco, que ya habíamos hablado, pero definitivamente esta semana 2 trajo ahí algunos resultados que sorprendieron. Ya hablaremos de eso, mi Dani, pero primero vámonos con las noticias importantes. Por ahí ya vimos tus TikTok, siempre estamos ahí al tanto de la NFL, gracias a ti. Pero Dani, cuéntanos de estas lesiones que la verdad preocupan para estos equipos. Sí, muchos corebacks lastimados, empezando por lo de Joe Burrow, obviamente la más relevante. Se perderá mínimo 3 meses por su lesión de Torstow, que es una lesión en el dedo gordo del pie, me parece. Y Ujú. bueno, requiere cirugía, pues por eso se perderá 3 meses Joe Burrow, que ahora regresarán a Jake Browning. Ya estuvo la temporada pasada, algunos partidos jugando, supliendo. Justamente otra lesión de Joe Burrow, le tocó otra vez este año. Y bueno, no es el único quarterback. Jaden Daniels también tiene un esguince en su rodilla. Su estado para el partido contra los Raiders de este domingo está en duda. Y lo de JJ McCarthy, que el novato estará fuera de 2 a 4 semanas por un esguince de alto grado en el tobillo. Sí, la verdad es que es preocupante. Dos corebacks aquí, ¿no? De Jaden Daniels, creo que es la primera vez que escuchamos alguna lesión para este coreback de segundo año de los Commanders. Pero lo que es Burrow y JJ McCarthy es preocupante porque Burrow, ¿cuántas temporadas no van donde se tiene que perder múltiples juegos por lesiones? Recordamos que en su año de novato se perdió más de la mitad de temporada por una lesión en la rodilla y temporada tras temporada ha sido una tras otra tras otra. La realidad es que se está haciendo canon el meme que había cuando seleccionaron a Jamar Chase, ¿no? Que todo el mundo hablaba que era necesario reforzar esa línea ofensiva si querían que Joe Burrow tuviera una carrera larga en Cincinnati. Y bueno, ¿no? Se fueron con Jamar Chase. Evidentemente ha dado sus resultados, pero también creo que ha faltado mucho en esa línea ofensiva. Y el lado de los Bengals, los Cincinnati Bengals, con Joe Burrow, pues es preocupante ver que cuántas temporadas van. Joe Burrow todavía es joven, todavía está en su prime y estas lesiones año tras año, Dani, pues obviamente pudieran mermar el futuro de este coreback, ¿no? Y de JJ McCarthy se pierde todo su año de novato, juega un partido y al segundo ya se lesiona y otra vez se tiene que perder múltiples semanas, Dani. Entonces, pues preocupante la situación para estos dos equipos. Sí, lo de los Bengals, pues bueno, creo que es un tema sobrehablado, que no hay protección para Joe Burrow y han fallado eh, en brindársela, ¿no? Creo que es un error muy grande que han cometido los Bengals. Le han pagado a Nets, le han pagado a sus dos receptores, pero no le han pagado un buen liniero, no han llevado esa protección que necesita Joe Burrow y creo que esa franquicia, mientras no cambie esa línea ofensiva, no llegará nada lejos. Y sí, lo de J.J. McCarthy, que a pesar de que tuvo malas actuaciones, la primera semana tuvo un buen partido, un buen cuarto más bien, mala actuación contra los Falcons, pero una lesión dolorosa que, bueno, como bien dices, ya estuvo fuera en su primer año y a solo 2 semanas de su inicio como titular en los Vikings, se perderá otra vez tiempo. Bueno, Dani, y otros corebacks que están ahí en duda si juegan o no en la semana 3 es obviamente Brock Purdy, que ya habíamos hablado, que estaba lidiando con una lesión similar a la que tiene Joe Burrow, solo que la de él no necesita cirugía. Y también estaba lidiando con una lesión en el hombro. Su estatus para este partido sigue como cuestionable. Mac Jones tuvo las responsabilidades ahí como coreback titular. No lo hizo mal, tampoco lo hizo espectacular, pero bueno, hizo lo suficiente para ganar en la semana 2 en contra de los Saints. Ya hablaremos, me parece, más adelante un poco de ese juego. Y el otro coreback, Dani, es Justin Fields, que después de que tuvo una actuación decente ante el equipo de los Steelers en la semana 1, en la semana 2 regresamos al Justin Fields que conocíamos, batalló muchísimo y por si fuera poco sale ahí está en protocolo de conmoción y su estatus para esta semana 3 pues también está en duda. Sí, lo de Brock Purdy, pues vamos a ver si puede regresar esta semana. Como bien dices, Mac Jones no tuvo una actuación de coreback elite, pero no lo hizo mal, cumplió y los 49ers pudieron sacar una victoria que con tantas lesiones pues era importante. Y lo de Justin Fields, pues sí, justo contra un equipo muy complicado como los Bills. Por ahí platicamos que podían ganarlo fácil los Bills y creo que así fue, ¿no? Una paliza prácticamente que, bueno, le cuesta también a Justin Fields estar en el protocolo de conmoción. De acuerdo, mi Dani. Pues bueno, esas son las noticias importantes. Muchas lesiones en corebacks titulares, pero vámonos a un análisis de lo que fue
la semana 2 de la NFL. Por lo general tratamos de hablar de manera un poco extensa de cada juego, pero la realidad es que muchos juegos estuvieron ahí definiéndose en los últimos segundos. Entonces, tenemos que hablar de muchos juegos, mi Dani, hay que tratar de no extendernos mucho, pero bueno, empecemos por lo que fue el jueves por la noche, Dani. Creo que era algo que se esperaba, ¿no? Y no tanto tú por ser Packer, no tanto yo porque los Commanders es rival divisional de los Cowboys, pero la realidad es que en perspectiva y con lo que habíamos visto en la semana 1, estos dos equipos venían con realidades muy distintas. Unos Commanders que habían batallado contra unos Giants, unos Packers que dominaron a unos Lions y que esos mismos Lions dominaron en esta semana 2. Entonces, pues creo que era de esperarse el resultado, Dani. Los Packers ganaron y ganaron bien en contra de los Commanders. ¿Tú qué viste Sí, este jueves? otro resultado dominante para los Packers, ¿no? Creo que ves desde el inicio cómo están saliendo a jugar la primera serie ofensiva, anotando. Jordan Love de nuevo se vio muy bien, tuvo muy buenos pases, conectó muy bien con Tucker Craft, con Romeo Dobbs. Complicada la lesión de Jaden Reed, que se va a ir por un tiempo, pero creo que los Packers, a pesar de esa lesión, tienen a las armas necesarias a la ofensiva para poder seguir jugando a este nivel. Y lo de su defensiva, ¿no? Que lo platicábamos, el efecto que ha tenido Micah Parsons en esa defensiva, a pesar de jugar solamente el 56% de los snaps en 2 partidos, pues está haciendo un impacto enorme. Otra vez 4 capturas de la defensiva de los Packers y ves esa defensiva y juegan todos muy aguerridos, ¿no? Ves a todos buscando taclear, a todos jugando a una velocidad diferente a lo de los otros equipos, ¿no? Creo que fuera de bueno, todo lo que vimos el domingo, lo que vimos el lunes, creo que el equipo que se ha visto más dominante hasta el momento, pues sí son los Packers. Sí, 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 totalmente. Yo creo que los Packers, digo, van 2 semanas, obviamente queda un mundo de temporada por recorrer, pero hasta el momento creo que en toda la NFC no se ha visto un equipo más dominante que el equipo de Green Bay. E insisto, a los dos equipos que les han ganado y sin problema alguno han sido equipos que la temporada pasada llegaron a playoffs, que eran equipos contendientes. Y pues bueno, creo que ahí se ve todas las mejoras que han tenido los Packers en la offseason y la mentalidad con la que están atacando esta temporada, ¿no? Entonces, lo que sí mencionas, Dani, lo que sí es importante ahí seguir es lo de Reed, el receptor de los Packers, que sufre una lesión, la ruptura de clavícula, y por ahí vi que también se sometió a una cirugía de pie al mismo tiempo. Sí. Entonces, pues obviamente este receptor que había sido el favorito hasta el momento de Jordan Love va a estar fuera unas semanas. Y ahora es momento de que el novato Matthew Golden, que lo seleccionaron en primera ronda, pues alce la mano y demuestre el por qué lo seleccionaron en primera ronda, ¿no, Dani? Porque al menos en este partido tuvo 0 recepciones. Toda la producción que tuvo fue a base de acarreos. Y Sí. bueno, se espera que este receptor pueda alzar la mano y que se consolide como el receptor número 1 de los Packers. Sí, sin duda. Como te decía, creo que los Packers tienen las armas necesarias para poder sobrellevar esta lesión de Jaden Reed, que como bien dices había estado siendo su target favorito, ¿no? El target favorito de Jordan Love en estas últimas 2 semanas. Y aún así creo que se nota un poco la diferencia de que ya ha estado jugando algún tiempo con Romeo Dobbs, que ha estado jugando algún tiempo con Don Sabian Wicks. El timing creo que se ve diferente que cuando busca Matthew Golden, que está en su primer año, en su segundo partido. Sí lo buscó y no lograron conectar en algunos pases largos por ahí. Y sí, sin duda creo que con la lesión de Reed su rol en esa ofensiva va a aumentar bastante y va a ser un target más buscado por Jordan Love. De acuerdo, mi Dani. Bueno, vámonos ahora al juego de los Dolphins en contra de los Patriots, un juego divisional que ya sabíamos que al ser juego divisional, pues obviamente las cosas se iban a poner interesantes, pero lo que vimos en este juego es muy, muy irreal, ¿no? A lo mejor unos Patriots que quieren despertar, como que se les ve ahí un aire de posible grandeza con Drake May, con Mike Vrabel como head coach, y por el otro lado unos Dolphins que pierden en el terreno de juego de manera ridícula y además vienen los comentarios post partido y se ve aún peor la mentalidad que trae este equipo, ¿no? Sí, sin duda. Creo que con un partido cerrado es complicado jugar en un clima como el que tiene Miami, con tanto calor. Sabemos que la banca del visitante casi siempre está expuesta al sol en ese estadio y creo que de cierta manera le afectó a los Pechos porque empezaron jugando bastante bien y de pronto pues emparejó el partido, pero creo que se vio bastante bien Drake May. Creo que ha tenido uno de los mejores partidos de su carrera el pasado domingo. 2 pases de anotación, 230 yardas, creo que no lo hizo nada mal. Les falta mejorar su ataque terrestre, creo que no hemos visto mucho de Ramondre Stevenson y del novato Treveño Henderson, pero fuera de eso creo que los Patriotas van tomando un ritmo y bueno, creo que los Dolphins tampoco son tan malos como lo que demostraron en la semana 1, pero sí, o sea, me parece un buen partido de los Patriots en general.
Nos pregunta aquí Alan Dosblea, la primera del programa, ¿los Patriots con Drake May pueden soñar con playoffs? Dani, ¿tú qué piensas? No lo sé, creo que todavía no, bueno, con lo que he visto de los Patriots estos últimos dos partidos, creo que las expectativas estaban más altas, ¿no? En ellos por lo de Mike Vrabel, por esa defensiva que se supone iba a ser mejor. Eh, Drake May creo que todavía le falta cierto grado de maduración en la NFL para poder hablar de playoffs, pero pues en una de esas se pueden colar como comodines, ¿no? La división no está tan pesada, fuera de los Bills que son probablemente el mejor equipo, no probablemente, es más, son el mejor equipo de la conferencia americana, y de ahí pues los Jets no se vieron bien contra los Bills y los Dolphins, que bueno, a pesar de que tuvieron una derrota muy mala contra los Colts, no se vieron tan mal contra los Patriots, pero creo que todavía es muy pronto para poder pensar en los playoffs para Nueva Inglaterra. Sí, de acuerdo contigo. Creo que es muy pronto, todavía le hacen falta muchas mejoras. Defensivamente creo que se ven un poco más consolidados y creo que esto se debe mucho a la mente defensiva que tiene Mike Vrabel. Y por el lado ofensivo creo que todavía Drake May pues está en su segundo año, todavía le falta conectar con ese receptor número uno que los Patriots siguen sin tener. Realmente no se le ve como Sí. un fuerte candidato que pueda ser un receptor élite o que le pueda ayudar de gran manera a Drake May. Y por el otro lado, pues sí, también el ataque terrestre, obviamente, si tienes un gran ataque terrestre, le aligeras la chamba a tu coreback titular. Y bueno, creo que los Patriots van por buen camino. Dudo mucho que este año les pueda alcanzar, porque insisto, la AFC sigue siendo la división, la conferencia, perdón, más dominante de la NFL y los lugares van a estar muy apretados. Y creo que los Patriots todavía las tienen un poco complicadas, pero bueno, ya es una ganancia, ¿no? De poder dar ese tipo de actuaciones como visitante en un clima que no les favorece. Creo que fue una gran demostración en esta semana 2. Pero bueno, Dani, vámonos ahora a otro juego divisional. El primer juego de la temporada que se nos fue a overtime y donde casi termina en empate. Estoy hablando del juego de los Giants en contra de los Cowboys. Dak Prescott se convierte en el quarterback con la racha más grande desde 1980 en victorias consecutivas ante un mismo rival. Llega a 14 victorias consecutivas en contra de los Giants. Dani no pierde desde su año de novato ante este equipo 2016. Y sí, otra vez Dak Prescott dio una gran demostración, pero la realidad es que este triunfo se debe mucho a la pierna de Brandon Aubrey, Dani, el mejor pateador de la liga. Quien lo quiera aceptar bien, quien no, pero la verdad es que lo que hizo este fin de semana fue, fue de apreciar bastante, ¿no, Dani? Entonces, ¿tú qué viste de este juego? Sí, sin duda lo de Brandon Aubrey es una completa locura y sí, como dices, o sea, eh, sin ningún tipo de cuestionamientos es el mejor pateador en la NFL, o sea, lo que hace semana a semana meter una patada de 64 yardas y que pareciera que si lo hiciera de 70, la patada hubiera sido buena. Entonces sí, lo de Brandon Aubrey es una locura, pero yo estaría muy preocupado si fueran los Cowboys porque permitiste, creo que casi 500 yardas de Russell Wilson. Entonces, esa defensiva no se vio nada bien. Malik Neighbors tuvo un juegazo. Por poco le sacan el partido los Giants a los Cowboys. Fue cuestión de últimos segundos de tener al mejor pateador de la liga, porque sin él yo creo que los Cowboys no alargaban el partido a tiempo extra. Y en tiempo extra también. O sea, creo que un partido en el que no quería ganar ningún equipo. Eso parecía. Eh, Intercepción de Russell Wilson, 3 y fuera de los Cowboys, y luego creo que, o sea, no se vio un partidazo, pero no un partidazo de nivel alto en la NFL, no un partidazo de dos equipos que van a llegar lejos a la NFL con esas defensivas y esas ofensivas. Sí, fue un juego entretenido, un juego que despertó emociones por tantos volteretas que hubo, principalmente en el cuarto cuarto. Creo que en el cuarto cuarto se combinaron arriba de 40 puntos, cuando en los primeros cuartos eran 6 puntos, 7 puntos por equipo. Y la realidad es que hubo muchos errores, ¿no? Los Cowboys se vieron, yo soy Cowboy, y realmente se vieron como pensé que se iban a ver en la semana uno, ¿no? Una defensa que no iba a poder, que no iba a encontrar cómo presionar al quarterback, unos cornerbacks, un perímetro defensivo que con tantas lesiones pues iban a permitir todo lo que querían, y por el lado ofensivo que les iba a costar en despertar, ¿no? Y es exactamente lo que vi en esta semana 2. Sí. Obviamente es un rival divisional, obviamente se llegan a complicar más estos juegos, pero bueno, yo me quedo con que fue un juego resiliente por parte de ambos equipos. Un Russell Wilson que tuvo sus mejores yardas por la vía aérea en su carrera. ¿Cuántos años lleva Russell Wilson en la NFL? Y tiene 450 yardas por aire, 3 touchdowns. Y bueno, ya encontró ahí a Malik Neighbors, que tanto pedía el balón. Los Sí. Cowboys con la dupla de CeeDee Lamb y George Pickens y Dak Prescott, se ve notoriamente cuando tienes a dos receptores de alto nivel. Entonces, pues bueno, dos equipos que sinceramente qué tan lejos van a llegar esta temporada es incierto, pero que nos regalaron un juego entretenido en esta semana 2. Sí, sin duda uno de los, si no es que el mejor partido de la semana.
pero reitero, creo que no vimos dos equipos que van a llegar lejos. Creo que tienen muchísimos errores en momentos importantes. O sea, lo de los Cowboys, el permitir un pase así de largo con el tiempo que restaba, o sea, creo que no es algo que un equipo de playoffs hace. Entonces, bien dices, Russell Wilson no había tenido un partido así Desde o los sea, Seahawks, yo creo. sí, desde que jugaba en Seattle, es la realidad. Entonces, o sea, no sé, creo que más que, o sea, obviamente se celebra una victoria, es muy buena victoria, pero sigue habiendo muchos cuestionamientos alrededor de los Cowboys y los Giants, pues dos derrotas consecutivas contra dos rivales de división, entonces se empiezan a complicar las cosas desde muy temprano en la temporada. De acuerdo, mi Dani, vámonos ahora a otro juego divisional. Y Amon-Ra St. Brown lo dijo cuando Ben Johnson firmó con los Chicago Bears y lo cumplió en este primer enfrentamiento. Te voy a Sí. patear el trasero cada vez que nos enfrentemos. Y así lo hicieron, Dani. Los Lions se veían como unos vintage Lions del 2024. No tuvieron piedad en contra de los Bears. Los Bears no supieron por dónde. Otra vez tuvieron un drive excepcional en la primera serie del partido. Un touchdown de Rome Odunze. Pero de ahí en fuera, la realidad es que fue otra vez Lions todo el partido y vimos como no sé si el regreso porque es muy temprano en la temporada, son los Bears, pero bueno, al menos la ofensa de los Lions se vio mucho mejor que en la semana 1. Sí, sin duda. Digo, creo que el no tener un touchdown hasta los últimos minutos del cuarto contra los Packers, a anotar más de 50 puntos, creo que habla mucho de que los Lions pues siguen resilientes a lo que fueron el año pasado. Y sí, se sintió personal contra Ben Johnson, o sea, jugándosela en cuarta. O sea, fueron los Lions que fueron el año pasado, que jugaban en cuarta, que eran agresivos, que no tenían ningún tipo de piedad por el rival. Si fuera Chicago me empezaría a preocupar un poco porque Caleb Williams creo que está en una situación en la que no está puesto para poder sobresalir en la NFL. Creo que tiene muy mala protección y sigue cometiendo errores que no debería cometer en su segundo año. Creo que esa intercepción que viene cuando los Lions iban arriba 14-7 me parece es una intercepción muy tonta. Creo que o sea, es tenía todo para sacar el balón, o sea, echarlo fuera y cae en las manos de Kirby Joseph, me parece que es el que tiene la intercepción. Entonces, un error muy infantil de parte de Caleb Williams. Y no solo eso, sino que Chicago también perdió a Jalen Johnson, que es sin ningún tipo de duda su mejor jugador Cornerback. defensivo. No hubo pass rush, no hubo corners, no hubo safeties, no hubo linebackers que pudieran detener a ningún jugador de los Lions. No fue a Jameson Williams, no detuvieron a Amon-Ra St. Brown, Jahmyr Gibbs anotó, creo que David Montgomery también anotó, Jared Goff tuvo 5 pases de anotación, me parece, o sea, Ujú. fue un show completamente de la ofensiva de los Lions, una humillación, una pasada por encima de inicio a fin. De acuerdo, man. Y sí, totalmente contigo. Amon-Ra St. Brown, 3 anotaciones en un partido después de que estuvo desaparecido en la semana 1. Y sí lo hizo personal en contra de Ben Johnson. Por ahí incluso circulan videos cuando terminó el partido de cómo se fue a despedir de los jugadores, del mismo Dan Campbell. Y sí se nota ahí por ahí un roce y obviamente pues le duele, ¿no? Hay de perder a perder y creo que la paliza que se llevó regresando a Detroit, porque además de todo regresaba al estado de Detroit, pues obviamente pues fue algo que le pudo afectar. Y pues bueno, veamos cómo pueden despertar estos Bears. Digo, sí es temprano en la temporada, es el primer año de Ben Johnson, pero sí estoy de acuerdo contigo. Creo que Caleb Williams sigue teniendo errores, o más bien no se le, al menos estas primeras 2 semanas, no se le ha notado una mejora de su año de novato y eso es lo preocupante, ¿no? Porque vemos a corebacks como un Drake May, que sí tuvo un año medio difícil en su año de novato, pero en este segundo año está tomando decisiones más inteligentes, entonces pues ese es el salto que se esperaba ver y más de un Caleb Williams que fue el primer pick del draft del 2024. Sí, sin duda, y tampoco hay juego terrestre por parte de los Bears de Andrew Swift, otra vez cometiendo errores, o sea, un desastre completamente y otra vez, o sea, creo que los Bears, lo dije la semana pasada, lo vuelvo a decir, están malditos, o sea, esa franquicia no funciona por más que cambien y cambien de head coach, por más que cambien de quarterback, las cosas no funcionan, siguen plagados de malas decisiones que con el paso del tiempo les pesan y se ven reflejadas en el campo. De acuerdo, mi Dani. Bueno, vámonos ahora a un juego que estuvo interesante. Creo que este fue el primero rompequinielas, el equipo de los Seattle Seahawks visitando a Aaron Rodgers en su debut en la ciudad de Pittsburgh y a un DK Metcalf que se había ido en la offseason a este equipo vía trade. Dani, los Seahawks se vieron bien, a pesar de que en la primera semana batallaron.
Sí. contra los Steelers se vieron bastante bien, defensivamente dieron una buena demostración y ofensivamente les dio lo suficiente para sacar el juego en contra de Steelers y en su casa. Dani, rápido, ¿tú qué viste de este juego? Yo me fui 15 resultados correctos, uno incorrecto fue me fui con los Steelers, estuve a nada de irme invicto esta semana en mis picks, entonces un partido que sí dolió un poquito, pero, o sea, creo que también el error que tuvo el jugador de los Steelers en el kickoff que le da 6 puntos a los Seattle Seahawks, pues cambia el partido, ¿no? Le da ahí creo que un impulso a Seattle y después de eso pues empezaron a venir errores de Rodgers, se viene la intercepción, entonces creo que son errores que no deberías cometer al nivel en el que estás jugando. Seattle sí se vio bien, me gustó que involucraron más a Kenneth Walker, Jackson Smith en Jigba se está viendo como un receptor uno y un partido parejo, pero que fue complicado para Seattle y aún así lograron sacar una victoria importante después de, como dices, haberse visto regulares contra San Francisco. De acuerdo, sí, es Caleb Johnson, el novato de los Steelers, quien era el responsable de regresar patadas. Comete un error ya ni siquiera de novatos, o sea, es un error de infantiles, es un error donde te tienes que saber las reglas del juego y obviamente esa anotación pues te cambia el momentum, ¿no? Porque era una patada donde venían los Seahawks de conseguir puntos y en tan solo dos jugadas después consigues un touchdown de manera prácticamente gratis, ¿no? Entonces, pues sí, estos Steelers creo que batallaron por su propia cuenta muchos errores y por otro lado los Seahawks se vieron bien, supieron aprovechar estas oportunidades. Ya lo mencionaste, se cuestionaba mucho por qué Kenneth Walker no estaba siendo involucrado en la semana 1, en la semana 2 le dieron muchísimas oportunidades y él respondió como sabe hacerlo. Y bien, bien por estos Seahawks que bueno, su división es la primera vez que no se ve tan dominante y más tras la lesión de Brock Purdy, ¿no? Que sabemos que pues todavía no, pudiera estar algunas semanas fuera, entonces pudieran competir ahí contra un equipo de los 49ers y unos Rams. Vámonos ahora con ese juego, Dani. Sí, El juego de los Rams que tuvieron en contra de... Uy, los Titans, ¿con quién, perdón? los Titans contra Tennessee. Contra Titans, no lo tenía aquí anotado. Pero bueno, Dani, estos Rams que, pues bien, sacan el juego. Los Titans que siguen todavía ahí batallando, pero bueno, ¿tú qué ves de este juego? Sí, digo, el segundo partido de Cam Ward y creo que sí se vio un poquito más de progreso en lo que fue la semana uno contra los Jaguars y la semana 2 contra los Rams. Era un rival muy complicado para una situación en la que está, como en la que está Cam Ward, ¿no? Para jugar contra los Rams, pues tienes que hacer mucho más. Y los Rams, pues bueno, se vieron como un equipo muy completo. Davante Adams tuvo un buen partido. Eh, Matthew Stafford se ve bien, se ve todavía a un muy buen nivel y creo que son un equipo muy peligroso todavía los Rams. Tienen una muy buena línea defensiva, Jared Verse hace bien las cosas, o sea, son un equipo completo los Rams y creo que debían ganar como ganaron contra un equipo como lo son los Titans. Sí, de acuerdo contigo, Dani. Vámonos ahora a lo que fue el juego de la revancha del Super Bowl 59. Un juego que para variar trajo muchas críticas, trajo mucha polémica. Estoy hablando del equipo de los Eagles en contra de los Chiefs. Los Eagles otra vez ganan. Los dos partidos que han ganado han sido por la mínima diferencia. Y bueno, esta vez les tienen lo suficiente para ganar en contra de los Chiefs. Dani, ¿tú qué viste de estos dos equipos? ¿Qué piensas de estos dos equipos que fueron los protagonistas del Super Bowl pasado? Y tras este juego de la semana 2, ¿dónde ves a cada uno de estos equipos? Sí, bueno, un juego pues aburrido hasta cierto punto, creo que no hubo muchas jugadas explosivas, salvo un pase ahí de Patrick Mahomes a Thornton, me parece, que de anotación, un pase largo. Travis Kelsey se sigue viendo, o sea, fuera de lo que fue en algún momento, ya no es ese ala cerrada con tanto talento que veíamos año tras año, creo que está muy lejos de eso, no tienen buen juego terrestre los Chiefs, les hace falta recuperar a Xavier Worthy y a Rashid Rice porque sí se ve que necesita ayuda a Patrick Mahomes y más contra defensas muy sólidas como la que tienen los Philadelphia Eagles y los Philadelphia Eagles una vez más jugando pues no de manera espectacular, o sea, eh, muchos touch push, muchos checkdowns de Jalen Hurts y para de contar, creo que no hay mucho más que hablar de esa ofensiva. Otra vez no vimos mucho de AJ Brown, no vimos mucho de Devonta Smith y no sé, creo que la próxima semana contra los Rams puede decir mucho de lo que veremos de estos Philadelphia Eagles. De acuerdo, Dani. Dani, así, de rápido, la touch push, ¿debe ser baneada, sí o no?
que criticaron a mis Packers, ¿no? No sé, creo que solamente tiene que ser bien regulada porque hay mucho, o sea, falta de regulación, justo, o sea, valga la redundancia, no hay eh, algo que realmente haga justa esa jugada, porque hay muchas alineaciones indebidas, o sea, no hay 7 hombres alineados en la línea como De debería de ser, acuerdo. no es la regla. Y si no es así, pues debería ser formación ilegal y mandarlos para atrás. Si no lo están haciendo, y ha sido así ya por bastante tiempo. Entonces, mientras no se corrija eso, va a seguir habiendo polémica, pero yo no creo que debería ser baneada, más bien solamente deberían juzgar a los árbitros, pues como debe ser juzgada, como debe ser una formación legal en una jugada de NFL. Justo en este partido salieron varios videos, ya lo mencionaste, no fue una, no fue dos, fueron como 3 veces, 4 veces que este equipo de los Eagles volvió a hacer su famosa jugada, la touch push, y salieron muchos videos donde precisamente se ve lo que tú mencionas, ¿no? Una alineación donde muchos hombres están encima del centro, cosa que es ilegal, donde el mismo casco del centro está rebasando el balón, donde los guardias se están moviendo antes de que se centre el balón, y los fanáticos empezaron a hacer ruido sobre este video, sobre esta formación, esta jugada, y decir, NFL, tienes que hacer algo al respecto, esto no está bien. ¿Qué tanto fue el ruido que se hizo? Que todos esos videos los empezaron a bajar de redes sociales, la NFL lo marcó como tipo copyright y se censuraron los videos en Twitter, en X. Y en el partido de lunes por la noche entre los Raiders y los Chargers intentaron hacer la misma jugada, la touch push, y ahí sí se metieron los árbitros y ahí sí dijeron, ¿sabes qué? Te estás alineando de manera incorrecta, o lo haces bien o te va a marcar castigo, ¿no? Entonces, pues bueno, esperemos que este ruido que empezaron a hacer los propios fanáticos y los equipos empiecen a sumarse a eso, pues empiece a regular esta jugada que sí, mucha controversia y yo estoy de tu lado, ¿no? A lo mejor no banearla, debe de haber una manera de pararla, pero va a estar difícil si no se cumplen con las reglas de la NFL. Y Dani, un dato interesante, Jalen Hurts, el coreback que no lo bajan de élite en muchos lados, el MVP del Super Bowl, es el único coreback titular en toda la NFL que no ha lanzado un solo pase de anotación. Incluso el coreback sustituto de los Cleveland Browns, Dylan Gabriel, el novato, lo metieron al juego en lugar de Joe Flacco ya en el cuarto cuarto y tuvo un pase de anotación. Y Jalen Hurts, 8 cuartos en la temporada, 0 pases de anotación. Incluso gana en contra de los Chiefs con apenas rebasando las 100 yardas. Creo que terminó con 102, 105, algo ahí por el estilo. Pero bueno, lo que hemos dicho, Dani, estos Eagles están rodeados de talento que con lo mínimo les alcanza para sacar las victorias. Sí, juegan un fútbol americano muy físico, esa es la realidad de Filadelfia. Tienen mucho talento en su defensiva y creo que con eso les está alcanzando, pero repito, o sea, viene un rival complicado, sano, como lo son los Rams, de la misma conferencia. Entonces, vamos a ver si Filadelfia sigue siendo el mismo o simplemente van a hacer lo mismo cada partido, ¿no? Pases cortos, Jalen Hurts, tal, o sea, no creo que alcance contra los Rams. Vamos a ver qué dice de Filadelfia este partido. De acuerdo, mi Dani, vámonos ahora a los dos juegos de Monday Night Football. El primero entre los Tampa Bay Buccaneers y el equipo de los Houston Texans. Dani, qué juegazo, y Baker Mayfield, mis respetos, ¿no? Por ahí salió el videoclip donde el equipo de las Panthers lo tenían haciendo repeticiones como equipo de scout de línea defensiva y tantas cosas que se hablaban de Baker Mayfield, tantas cosas que se creía que su carrera ya estaba muerta. Y bueno, a base de puro valor, a base de puras agallas, ha demostrado que Tampa Bay fue la mejor opción para este coreback y ha levantado su carrera y nos regala otra masterclass este coreback. Saca la victoria faltando 3 segundos, 6 segundos en el reloj, un drive larguísimo en contra de un ambiente hostil en la ciudad de Houston en contra de los Texans. Y bueno, este equipo de Tampa consigue la victoria 20-19. Y Dani, estos Texans que como que por ratos se les veía que iban bien y por ratos no. Entonces, Dani, ¿tú qué viste de este juego? Sí, ver a Baker Mayfield es como un carrusel, güey, o sea, de pronto, pum, pum, qué buen pase, y de pronto fombleó a la madre, ya soltó el balón este güey. O sea, es un rockstar Baker Mayfield, es su estilo de juego y, o sea, juega así como debe ser jugado el fútbol americano, con muchas ganas. En una cuarta oportunidad muy importante en esa serie en la que terminan sacando el partido, estuvo a nada de ser capturado Baker Mayfield y a base de puros, este, sacó el primero y 10 y muchísimas yardas más y fue una jugada importantísima, pero te digo, unos drives antes tenía el balón y le pegaron y salió el balón, o sea, fombleó. De verdad es que es un coreback que disfruto mucho de jugar, ¿no? O sea, se disfruta ver mucho a Baker Mayfield y con una ofensiva muy completa. Creo que involucraron muy bien a Bucky Irving.
mejor que la semana pasada contra los Falcons. También Rashad White tuvo ahí buena participación. Meka Egbuka vuelve a anotar, Mike Evans se vio más activo. Y bien, o sea, creo que los primeros cuartos tenían bien controlado el pass rush de los Texans, que es peligroso, y después empezó a bajar un poquito más esa buena protección que tenía Baker Mayfield, se empezó a ver más presionado y fue cuando el partido se puso más cerrado, ¿no? Y los Texans pues siguen sin dar ese salto que tanto se esperaba. CJ Stroud no se está viendo como CJ Stroud del año de novato, pero no es nuevo, el año pasado también se vio igual, este año parece que va a ser lo mismo para CJ Stroud. Pero bueno, por fin apareció Nico Collins esta temporada, tuvo un buen partido. Nick Chubb también, o sea, son un equipo muy completo, pero que sigue sin convencer a nadie porque no han dado ese salto después de 3 años de CJ Stroud y de Nico Ryans. Sí, de Nico Ryans, ¿verdad? Se llama. Sí, Demico Ryan. Sí, sí. Sí, y la realidad es que sí, Stroud, híjole, tuvo un mejor juego, eso sí, pero es lo que decíamos, ¿no? Sí, Stroud le ha quedado mucho a deber y también sale por ahí los recuerdos, ¿no? Que el año pasado cuando se enfrenta a Caleb Williams en su primer año y que sí, Stroud estaba en su mejor momento, lo trató de mentorear como si CJ Stroud llevara 10 años en la liga y el talento tú lo tienes, confía en lo que traes adentro, tarde o temprano te va a ir bien. Y Caleb Williams, pues sí lo veía y lo escuchaba así como de, carnal, llevas 6 juegos más que yo en la NFL, la mitad de temporada más que yo en la NFL, ¿no? Entonces, pues bueno, importante aquí lo que está haciendo CJ Stroud y lo que puedan hacer los Texans alrededor de este coreback. No digo que sea un mal coreback, es un excelente coreback, pero no tiene las armas, no tiene las herramientas que tenía en su primer año. Y si no la empiezan a reforzar, Dani, creo que pues va a batallar mucho. Sí, sin duda. Es decepcionante ver que los Texans, repito, después de 3 años en el mismo coacheo, con la misma base tan sólida que tienen, pues no den ese salto. Y creo que este año pues puede cambiar mucho si no, o sea, el próximo año para los Texans no creo que sigan teniendo el mismo éxito que han tenido si no cambian las cosas. Eh, no sé qué pueda hacer falta en Houston. Tienen una muy buena defensiva, tienen buenos profundos, un buen pass rush. Es Henderson, Will Henderson Ujú. de Alabama, Daniel Hunter, que es un veterano ya de muchos años en la liga. O sea, tienen todas las piezas para hacer un equipo eh, pues que llegue muy lejos y no están demostrando, no están demostrando con lo que tienen. Entonces sí debe ser preocupante para los Texans empezar 0-2. Sí, No sí, es sí, sí, buena señal. justo. De acuerdo, miran, y bueno, vamos al último juego, lo que fue Raiders Chargers. Igual, creo que no había mucho que analizar. Se sabía que los Chargers venían en gran momento después de esa victoria que tuvieron en Brasil en la semana 1 en contra de los Chiefs. Y por otro lado, los Raiders que consiguieron una victoria en la semana 1 en contra de los Patriots, pero se sabía que el rival que iban a enfrentar iba a ser historia totalmente distinta. Y bueno, Dani, estos Raiders decepcionaron. Más que se esperaba una derrota, a lo mejor de este equipo, decepcionaron en su manera de jugar. Sí, creo que lo que más decepciona es Geno Smith, ¿no? Que platicábamos, no es un coreback tan malo, no es un coreback, es un coreback sólido en la NFL, con muchos años de experiencia, y sale el Monday Night Football y su primer pase es una intercepción. Creo que desde ahí se empezó a ver un poquito la narrativa del partido, y al final creo que los primer cuarto fue cerrado y después los Chargers empiezan a tomar ventaja. Justin Herbert sigue jugando muy, muy bien. Quentin Johnston volvió a anotar. O sea, los Chargers empiezan a ver como un equipo más consolidado, mucho más sólido, y creo que fue la narrativa del partido, ¿no? Unos Chargers que tienen todo el talento y unos Raiders que están decepcionando desde la semana, ¿no? De acuerdo, tenemos aquí otra pregunta de Kevin Villalobos. ¿Le ven mejoría a los Raiders esta temporada? Dani, ¿tú qué piensas? Pues yo creo que sí son un mejor equipo que el año pasado, pero hasta que, o sea, mejoría de 2 escalones, nada más. O sea, no estás viendo unos Raiders con las expectativas que se tenían de ellos, ¿no? Con Pete Carroll, con Ashton Yanti, con Brock Bowers, con Geno Smith. O sea, no son esos Raiders que se esperaba que fueran. Híjole, sí, yo también estoy de acuerdo contigo. A lo mejor mejoría en cuanto a la temporada pasada, puede ser, coacheo, en talento, pero sinceramente yo creo que fue un error muy grande ofrecerle a Geno Smith un contrato de 3 años, ¿no? Sabemos que Geno Smith llegó a la NFL en el 2013, si mal no recuerdo, ya va a tener su 12ª temporada y un coreback que realmente no había demostrado mucho como para que le ofrecieran ese contrato. Tuvo
en todos sus intentos de pase que fueran de más de 10 yardas, no tuvo ningún completo y ahí fue donde sufrió las 3 intercepciones, ¿no? Entonces, pues creo que ahí batallan mucho un Ashton Jeanty que no lo están utilizando de manera correcta, incluso a él se le nota de cierta forma fastidiado. Hubo ahí un video donde Gino Smith está corriendo por su vida y él está pues prácticamente parado y se dice, ¿no? Un corredor que fue seleccionado tan alto en la primera ronda del draft se espera que sea factor en todos los sentidos, ¿no? No solo en la carrera, no solo en el pase, pero que también pueda bloquear, que también pueda estar ahí para el equipo. Y no sé, estos Raiders, para mí, sinceramente, estos Raiders son los mismos Raiders de siempre, ¿no? Llega a tener un buen jugador ofensivamente, defensivamente, y hasta ahí llegan a dar la sorpresa en uno que otro juego, pero realmente ya son cuántos años que estos Raiders están estancados en el, ni siquiera reconstrucción, pero tampoco en año donde se ven fuertes. Entonces, mejoría ligera, pero ¿para qué les puede funcionar? Y más teniendo una división a unos Chargers, a unos Chiefs, realmente no creo que les alcance para mucho este año. Sí, no parece que vayan a llegar muy lejos. Vamos a ver cómo les va contra Washington. No sé si vayan a tener a Jalen Daniels, pero si no lo tienen y aún así pierden, creo que otro año perdido para los Raiders. De acuerdo, mi Dani. Pues bueno, con eso cerramos el análisis de la semana 2 y vámonos ahora justo a eso, esos equipos que van 0-2. Tenemos al equipo los Giants, los Panthers, los Saints, los Bears, los Jets, los Titans, los Browns, que son equipos que, bueno, se esperaban a lo mejor de cierta manera que tuvieran un inicio lento, pero también tenemos a unos Kansas City Chiefs, a unos Houston Texans, a unos Dolphins que van 0-2. Dani, Sí. ¿tú qué piensas de estos equipos y quién crees que rompa esta racha primero? Bueno, yo creo que los que la van a romper más pronto serían los Chiefs, que tienen un partido contra los Giants, que tampoco va a ser fácil, pero creo que deberían ganarlo, si no, pues ya sería la caída completa de los Chiefs, pero sí, yo creo que deberían ganar contra Giants y romper esa racha de 0 victorias este año. De acuerdo, aquí tenemos justo una pregunta de Emanuel Agundis. ¿Los Chiefs obligados a ganar la siguiente semana para aspirar a playoffs? Sí, yo creo que sí. Dani, los Chiefs no empezaban 0-2 desde el 2014. En el 2014, Patrick Mahomes era su año de novato, pero en Texas Tech, en el colegial. Entonces, obviamente ya tienen más de una década donde los Chiefs no empezaban con 0-2 y lo hemos visto a lo largo de la temporada, ¿no? Estos equipos que inician con récord de 0-2 difícilmente llegan a estar en playoffs. Insisto, no hay que dar por muertos a los Chiefs, nunca se les tiene que dar por muertos, pero Dani, la realidad es que las cosas están complicadas para el equipo, el subcampeón, el actual subcampeón del NFL y Patrick Mahomes, pero realmente el roster está lastimado, la Sí. división se está poniendo más competitiva, sí o sí se ven obligados, Dani, pero tú qué, ¿hasta dónde los ves llegar a estos Chiefs? Pues es que, digo, deben ganar sí o sí contra los Giants, porque después te enfrentas a los Ravens, a los Jaguars y a los Lions. O sea, son 3 partidos muy complicados. Y si no ganas contra los Giants, creo que el mundo entero se viene abajo, porque los otros 3 partidos no sé si puedas ganarlos. O sea, digo, perdiendo contra los Giants estarías hablando de un declive total de los Chiefs. Entonces, pues no sé hasta dónde puedan llegar. Los Broncos no se ven tan mal. Los Chargers, obviamente, creo que son ahí el rival más fuerte, pero yo creo que sí se podrían recuperar los Chiefs. Vamos a ver cuando recuperen a Worthy, a Rice. Creo que todavía es temporada larga para ellos. De acuerdo, mi Dani. Pues bueno, vámonos ahora sí a los mejores juegos de la semana 3. En papel, Dani, esta semana 3 no se ve tan interesante como las primeras 2 semanas. De hecho, los partidos no se ven tan atractivos, pero hay historias por detrás que, bueno, valdrían la pena ver, ¿no? Y vamos al primer juego que es los Texans en contra de los Jaguars, un juego divisional. Unos Texans que, ya lo dijimos, están en busca de su primera victoria en la temporada regular. Y unos Jaguars, Dani, que bajita la mano, lo mencionaste tú, lo mencionó Mao en el primer programa, Liam Cohen iba a hacer un gran trabajo como head coach y se está viendo bien. Creo que Trevor Lawrence todavía está quedando ahí a deber un poco, pero creo que se están complementando bien ofensiva y defensivamente. Y bueno, este juego importante para la división de la AFC Sur. Sí, un juego muy importante, sobre todo por cómo se están viendo los Colts. Creo que estos dos equipos necesitan una victoria ya y, bueno, derrota complicada otra vez para los Jaguars. Creo que el haber perdido contra unos Bengals sin Joe Burrow, pues bueno, creo que deja muchas dudas. Ahí Brian Thomas fue uno de sus peores partidos en la liga. Creo que muchos errores de concentración, muchos drops de 12 targets, solo atrapó 4. Entonces va a depender mucho también de lo que hacen los Jaguars, de jugar
muy concentrados porque hablábamos de los Texans, tienen todo el talento del mundo, no se han visto como, no lo han demostrado, pero aún así son un equipo que no te va a hacer las cosas fáciles y menos cuando estás en un juego de división. Entonces, va a ser un partido muy bueno, creo que es de los más interesantes esta semana. Sí, 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 sí. Y la realidad es que ya también se acordaron de a quién tienen de corredor. Le dieron un poco más de oportunidades a Travis Etienne. Y tuvo buena producción por el lado terrestre, digo, 71 yardas, pero también lo involucraron por la vía aérea. Tuvo una anotación incluso de esa parte. Y pues sí, ¿no? Creo que aquí lo más importante, lo que resaltó fue eso, que tuvieron todas las de ganar ante unos Bengals sin Joe Burrow y aún así les supieron dar la vuelta, pero los Jaguars se vieron bien, estuvieron peleando ahí todo el tiempo, incluso cuando Joe Burrow estaba, creo que hicieron bien las cosas. Les falta cerrar esa clase de partidos, sí tienen head coach nuevo, pero yo insisto, creo que Trevor Lawrence se espera mucho más de este coreback, más por los años que ya tiene en la liga, más por la experiencia que ya tiene y porque además las herramientas, las armas ahí las tiene, ¿no? Ya lo mencionaste, Ryan Thomas tuvo muchos drops, muchos incluso, creo que dos en zona de anotación que pudieron cambiar la historia del partido. Sí. Pero bueno, Dani, estos Jaguars creo que traen las de ganar en contra de los Texans, porque al menos en estas 2 semanas se han visto un poco más sólidos que el equipo de Houston. Sí, sí, no. Creo que, repito, o sea, al haber perdido contra los Bengals sin Burrow, no sé, sobre todo su defensiva deja muchas dudas por cómo estuvieron moviendo el balón a pesar de haber perdido a Burrow. Eh, y de nuevo, o sea, los Texans tienen una defensiva que creo que durante el partido contra los Bucaneros fueron los que los mantuvieron en el partido. Tuvieron jugadas muy importantes, pararon muchas veces a Baker Mayfield y el ataque de los Bucaneros, entonces creo que es un partido interesante, va a estar, no sé si me iría con los Jaguars yo, creo que, no sé, me parece un equipo más consolidado de los Texans. Ok, ¿vas Texans Sí, entonces? yo creo que voy Texans. Yo me quedo con esta sorpresa, me quedo con los Jaguars, además de todo es en casa, entonces pues espero que los Jaguars puedan No es, levantar. no es fácil jugar en Jacksonville, ¿eh? En Florida el calor también es pesado. También pesa. Entonces, pues bueno, veamos qué es lo que pueden hacer este equipo de los Jaguars en contra de los Texans que están buscando su primera victoria del 2025. Vámonos ahora a lo que pudiera ser el juego o el segundo más atractivo de la semana. Estoy hablando del juego de los Rams en contra de los Eagles. Si no lo recuerdan, en el juego divisional, el equipo de los Rams estuvieron a nada de sacar la victoria el año pasado y derrotar al equipo de los Eagles, eliminarnos de playoffs. Pero bueno, fue ahí un juego complicado, estaba nevando. Fue un juego donde pues afectaron muchas cosas y al final de cuentas el factor sí con Barkley fue el definitivo, ¿no? Fue en un juego de playoffs donde corrió para creo que 200 yardas, si mal no recuerdo, y los Eagles se quedaron con la victoria, con eso avanzaron al campeonato de conferencia, el Super Bowl y obviamente a ser campeones. Pero bueno, Dani, estos Rams obviamente van con hambre de venganza, con hambre de sacar esa victoria y decir, bueno, es nueva temporada, nuevos Rams reforzados y que quieren demostrar que siguen siendo referentes en la NFC. Danny Rams, Eagles, ¿con quién te quedas? Sin duda, un partido también de los más interesantes esta semana 3 y de los más difíciles de elegir, me parece, creo que lo que hemos visto de los Rams a mí me gusta más que lo que hemos visto de Filadelfia, lo platicábamos en sus checkdowns y todo eso. Jalen Hurts y la ofensiva de Filadelfia no se ha visto eh, nada impresionante, pero si no le juegas a Filadelfia un partido perfecto y cometes errores, no les puedes ganar. Es un equipo que toma ventaja de todos esos errores que cometas y creo que los Rams tienen lo necesario, tienen la experiencia de Matthew Stafford y el buen play calling de Sean McVay para poder atacar esa defensiva y también tienen el front para poder atacar a ese ataque terrestre que tiene Filadelfia para poder atacar ese touch push. Vamos a ver si se corrige también lo que hablábamos de esta jugada. Pero déjame digo este dato, en sus últimos 11 partidos los Rams 0-2 contra Filadelfia, 9-0 contra todos los demás. Entonces, uy, no sé, pero sí me quedo con la sorpresa, me quedo con esa sorpresa. Creo que los Rams van a bajarle un poquito los humos a Filadelfia esta semana. Me voy con Los Ángeles. Yo también me voy a quedar con la sorpresa, me voy a quedar con los Rams y me quedo, no, insisto, no por un análisis frío, porque me gana el corazón y todo, pero me quedo con ese juego que fue precisamente a inicios de este año, en enero del 2025, cuando se enfrentaron en la ronda divisional. Fueron los mismos errores los que sepultaron a los Rams, ¿no? Ya lo mencionaste, contra este equipo los Eagles, un error vale
por 10. Y lo vimos en los últimos dos juegos. El único fumble que tuvieron los Cowboys fue la serie que capitalizó los Eagles y con esa serie ganaron el partido. El pase que soltó Travis Kelce, que terminó en intercepción, con ese error capitalizó el equipo de los Eagles. Y los Eagles en eso es donde suelen ser muy buenos, ¿no? En no regalar el balón, no tener turnovers, ganan ese diferencial y es por eso que también les va muy bien en los partidos. Y en ese juego divisional los Rams tuvieron 2 turnovers, a diferencia de los Eagles que tuvieron 0, ¿no? Entonces va a ser un juego que va a sacar lo mejor de estos dos equipos, pero defensivamente los Eagles creo que siguen batallando en su perímetro defensivo y del otro lado tienes un Puka Nacua, un Davante Adams, que están haciendo las cosas bastante bien, ¿no? Y obviamente con la experiencia de Matthew Stafford, pues creo que puede hacer ahí la diferencia. Un Kareem Williams que corrió para 100 yardas esa ocasión, pero al otro lado tienes a un Saquon Barkley que corrió para 205 yardas, ¿no? Que tuvo 2 anotaciones de Sí. más de medio campo. Entonces, pues creo que va a ser un juego muy físico, muy bueno. Creo que Sean McVay y los Rams van a traer esa espinita de tuvimos ese juego en la ronda divisional y se los regalamos. Entonces, pues Dani, yo creo que los Rams van a dar la campanada y creo que pueden demostrar que al menos hoy son mejor que el equipo de los Eagles. Sí, completamente de acuerdo contigo. Es en el Lincoln Financial Field, eso también hay que tomarlo Bien. en cuenta. Es un ambiente muy hostil para los Rams, pero aún así, creo que tienen lo necesario para poder ganar este fin de semana. De acuerdo, mi Dani. Vámonos ahora. Lo pongo como juego interesante, no tanto por el encuentro, pero por la historia que hay detrás. Estoy hablando del equipo de los Bengals visitando a los Vikings, donde posiblemente estemos viendo un juego de pretemporada. ¿Y por qué digo pretemporada? Porque vamos a ver a dos quarterbacks sustitutos llevar a estos equipos durante estos 4 cuartos, ¿no? Ya lo dijiste, del lado de los Bengals tenemos a Browning y del lado de los Vikings posiblemente sea Carson Wentz, el mítico Carson Wentz que regresa a los controles en un juego de la NFL. Pero Dani, Bengals, Vikings, los dos equipos con quarterback sustituto, ¿quién crees que pueda sacar la victoria? Yo de verdad no sé qué esperar de este partido, ¿eh? O sea, con estas dos lesiones es complicado. Creo que se inclina un poco más del lado de los Bengals porque no es la primera vez que Jake Browning ha estado en los controles de esta ofensiva, ¿no? Y creo que eh, Chase Brown, Jamar Chase, T. Higgins deberían hacer pues deberían ayudarle un poco a Jake Browning, que contrario a lo que tienen los Vikings, ¿no? Que perdieron a Aaron Jones, que está en IR. No sé, es un juego muy complicado también de elegir sin corebacks titulares. Sí, sí, la realidad es eso, que va a ser un juego, pues, raro por estos dos corebacks, pero bueno, aquí hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta de estos corebacks, ¿no? Ya lo mencionaste, Jake Browning, por lo mismo que hemos dicho que Joe Burrow ha sufrido tantas lesiones. Jake Browning, este va a ser su start número 8, va a ser el juego número 8 que va a estar como titular. Su récord actualmente es de 4-3, pero al menos cuando se le ha necesitado ha respondido de buena manera, ha Sí. sabido concretar sus oportunidades y también tiene una ofensiva que lo va a respaldar mucho, ¿no? Ya lo mencionaste, tener a un Jamar Chase, a un T. Higgins en el lado ofensivo, a quien lanzarle, pues obviamente te va a ayudar muchísimo. Y por el otro lado, pues puede ser la misma historia con la que estuvieron los Vikings el año pasado, ¿no? Un Sam Darnold que su carrera ya se le daba por muerta y bajo un buen mandato, bajo un gran play calling, pues pudo levantar su carrera y creo que Carson Wentz puede ser inteligente y aprovechar esa misma oportunidad, ¿no? Es un veterano que ya está acostumbrado a tener la presión de un juego de la NFL, que ya está acostumbrado a ser titular, obviamente ya tiene varios años que no juega un juego como titular, pero bueno, creo que tiene que estar igual tranquilo de a quién tiene como receptores, a quién tiene como head coach. También es importante decir que Aaron Jones está en injury reserve, Dani, por una Sí. lesión, entonces pues el lado terrestre se pudiera haber afectado, pero bueno, tienes a Justin Jefferson y no lo sé, Dani, creo que pudiera ser una situación ganar para Wentz y los Vikings. Sí, puede ser por la defensiva de los Bengals, ¿no? Vamos a ver cómo responde Carson Wentz, creo que de eso va a depender. Y en una de esas, pues hasta se queda como quarterback titular de Minnesota, al menos esta temporada. Creo que no es la primera vez que O'Connell se ha quedado con un quarterback suplente. Lo hizo bien algunas semanas con Joshua Dobbs en su momento. Entonces, pues no sorprendería que hiciera lo mismo con Carson Wentz, que tiene, pues bueno, más experiencia en la NFL. De acuerdo, tenemos aquí la última pregunta del programa de Lucas Joya. ¿Creen que Bengals sigan invictos sin Joe Burrow? Así es, los Cincinnati Bengals, Dani, van 2-0. 3 meses fuera va a estar difícil que puedan mantener ese récord por 3 meses. Pero bueno, Dani, al menos esta semana seguirán invictos los Bengals sin Joe Burrow. No sé, es muy difícil elegir en este partido, pero yo creo que no. Yo creo que se lo van a llevar los Vikings.
Yo creo que sí me voy a quedar con los Bengals. Me quedo con los Bengals por simple hecho de que Browning pues tuvo un desempeño decente en contra de los Jaguars, que conoce ya esta ofensa. Creo que con una semana no es lo mismo que entrenes dos, tres repeticiones al día, a que ya te den todas las repeticiones como titular durante esta semana, y creo que se va a aclimatar un poco más, ¿no? Entonces, creo que Jake Browning está haciendo bien las cosas, los Bengals de cierta manera pudieran sacar su lado ofensivo, que además hay que decir que pues la defensa de los Vikings es buena, ¿no? Brian Flores Sí, tiene de los mejores esquemas defensivos, va a buscar la manera de cómo presionar a este coreback y contra una línea ofensiva tan porosa como es la de los eso sí, Bengals. eso sí. Entonces, pues no lo sé. Difícil, no lo creo. Viable puede ser, pero sin lugar a dudas los Bengals traían, creo que es de los mejores inicios que han tenido en los últimos años. Y bueno, ahora sin Joe Burrow, pues va a estar complicado mantener al menos este récord. Y ambas líneas ofensivas no se han visto nada bien. Y bueno, un jugador tan importante como Trey Hendrickson del lado de los Bengals, pues podría hacer la diferencia. Pero sí, creo que los Vikings se lo van a llevar. Creo que sí. De acuerdo, mi Dani. Vámonos ahora a un juego de la AFC Sur. Colts en contra de los Titans. Igual, ¿por qué lo pongo? Digo, los Colts que han sorprendido. Suerte, como lo quieras ver. Pero bueno, Dani, estos Colts que van 2-0. Unos Titans que están buscando su primera victoria del 2025. Juego divisional. Dani, ahora sí que tu tocayo, el Danny Dimes, no está haciendo malas cosas. Está Nada sacando mal. la chamba con el equipo de los Colts. Y bueno, suerte, ¿no? ¿Cómo terminó el juego en contra de los Broncos? Ahí controversial también. Pero bueno, Dani, los Colts 2-0, Titans 0-2. ¿Quién se lo lleva? Los Colts deberían llevárselo fácil por lo que han demostrado. Creo que no deberían tener complicaciones contra un equipo con quarterback novato como los Colts, digo, como los Titans, perdóname. Eh, es el único equipo en la área del Super Bowl que no ha despejado en 2 semanas los Colts. Entonces, eso habla de su ofensiva, de que están haciendo bien las cosas, de que Jonathan Taylor está en un muy buen nivel. Michael Pittman está entendiéndose bien con Danny Dimes. Lo mismo con George Downs. Y su defensiva es bastante sólida también, ¿no? Creo que Sí. tienen muy buenas armas los Colts y no deberían tener problema contra Tennessee. Sí, yo también estoy de acuerdo contigo. Más que suerte, creo que los Colts han demostrado mucha mejora en estos primeros dos juegos de temporada, a diferencia de años pasados. Mucho se criticaba la decisión de iniciar a Daniel Jones en lugar de Anthony Richardson, pero bueno, creo que hasta el momento ha funcionado y se está respaldando la decisión de este equipo porque Daniel Jones pues al menos no está cometiendo esos errores tan tontos que lo veíamos tener en contra del equipo los Giants. Creo que tiene sin lugar a duda una mejor línea ofensiva, que eso también influye mucho en sus decisiones. Un Jonathan Taylor que también está regresando a un excelente nivel después de que hace unos años había sido el líder corredor de la NFL, se lesiona, regresó ahí a un nivel muy promedio y bueno, este año creo que ha subido mucho su nivel a lo que conocíamos y ya lo mencionaste, ¿no? Una defensa que sabe cómo poner en aprietos al coreback rival, un cornerback que está jugando lo que quiere, no solo es bueno para las intercepciones, también para los festejos, ahorita se me fue su nombre, pero sí, los Titans teniendo un coreback novato, todavía con muchas dificultades, todavía el lado de los corredores no se ve cómo le puedan aligerar la carga a Cam Ward. Pues bueno, esa es la realidad, ¿no? Los Titans reciben, eso también puede influir. Duelo divisional, sabemos que también puede Sí, influir. Pero bueno, Dani, los Colts creo que traen las de ganar para este partido. sí, sin ningún tipo de duda. Bueno, Dani, vamos ahora a lo que va a ser el Monday Night Football. Un juego que todo el mundo estaba pensando que iba a ser el Super Bowl el año pasado o que lo pedían. El equipo de los Lions en contra de los Ravens. Unos Lions que se vieron muy bien en esta semana 2, se vieron dominantes. Y unos Ravens que también ganaron sin problemas ante los Browns en esta semana 2. Pero sabemos cómo terminó el juego de la semana 1, cómo iban dominando. Y otra vez en el cuarto cuarto se caen y dejan ir el partido. Ahora reciben a unos Lions que sabemos cómo los Lions no dejan de poner el pie en el acelerador hasta el final del partido. Y pues bueno, Dani, este Monday Night Football que promete dar muchísimas sorpresas. Sí, sí, parece ser un buen juego. Yo todavía no le compro lo que están haciendo los Lions. O sea, no estoy 100% convencido de que Detroit sea el mismo del año pasado. ¿Por qué? Porque cuando se enfrentaron a un equipo realmente fuerte en la semana 1, no demostraron absolutamente nada. No me sorprende su victoria contra los Bears. Creo que los Bears no son un equipo que te sirva como medición para lo que puede ser la temporada de un equipo. Contrario a lo que sí fue la semana 1, ¿no? Un equipo de los Lions que no demostró nada. Eh, y los Ravens que se han enfrentado a un rival divisional y a un rival de conferencia como lo son los Bills,
pues no se han visto nada mal, a pesar de esa derrota complicada, se vieron muy bien ofensivamente, defensivamente también, tuvieron buenas jugadas, aplastaron a los Browns y eso sin involucrar tanto a Derrick Henry, que tuvo un partido muy, muy discreto. Entonces, creo que los Ravens se van a llevar el Monday Night Football, no sé si sin problemas, pero deberían ganar. Sí, yo tampoco estoy sorprendido por la victoria de los Lions en esta semana 2. Insisto, los Bears no son sinodales como para ver realmente el nivel de los Lions. Estos Lions tuvieron, más bien, me hubiera preocupado si no hubieran ganado de la manera en la que ganaron en contra de los Bears. No los doy por muertos, no digo que los Lions ya están fuera de contención en la NFC. Sin lugar a duda, creo que es de los equipos más fuertes, pero no los veo como en temporadas pasadas. No los veo al menos como en los últimos 2 años. Y por otro lado, los Ravens, pues sí los veo fuertes, sí los veo que ganaron de manera dominante en contra de su rival divisional de los Browns. Los vimos cómo estaban de cierta manera ejerciendo un dominio con los Bills hasta que ellos mismos regalaron el partido. Sí. Entonces creo que aquí la clave va a ser esa, que los Ravens puedan mantener un nivel desde la primera jugada hasta la última jugada, que puedan apretar a ese nivel los 4 cuartos y que no se confíen y que puedan seguir demostrando el dominio que pueden tener y ganar esta clase de partidos, ¿no? Porque se sabe que los Ravens es un equipo que domina toda la temporada regular y cuando llega a los playoffs se caen justamente en esta clase de partidos. Entonces creo que este juego es una prueba para ambos equipos. Los Lions demostrar que sí siguen siendo los Lions y por el otro lado los Ravens demostrar que sí pueden ganar esta clase de partidos contra buenos y nodales, ¿no? Entonces yo también, los Lions no me quitan el sueño para este juego. Yo creo que los Ravens deberían de llevarse sí o sí el Monday Night Football de la semana Sí, 3. completamente de acuerdo. Pues muy bien, mi Dani, con eso terminamos el episodio 3 de Play Action Prime. Muchísimas gracias a todos los que nos sintonizaron, gracias a todas las preguntas. Pocas preguntas para este programa, pero nos tardamos un poco en subir la cajita de preguntas y respuestas, mi Dani. Pero bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nos estamos viendo, amigo. No, gracias a ti, que sea una buena semana, que nos vaya bien en los picks. Así es, ahí que Dani luego nos comparta sus parlays, porque ya ahí nada más nos presume que gana, pero no los comparte. Qué envidioso eres, mi Dani. Vamos Pero bien, bueno, súper bien, pues muy bien, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Mi nombre es Eduardo Flores, tuve el gusto de estar con Dani Miranda y nos estamos viendo hasta la próxima.